Buenas tardes, bienvenidos, perdón, no pensaba que se me iba a oír tanto. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Bibliotecas de Escritores, en la que hoy vamos a hablar de la biblioteca de Antonio Gamoneda, con un bonito título también. Se titula La biblioteca que fue una vez un libro, y desde luego no nos iremos de aquí sin saber por qué este título para esta biblioteca. Bienvenidos a quienes nos siguen a través de Internet, de la página de Mafre, que permite que desde cualquier lugar puedan asistir a este ciclo, y se lo agradecemos también mucho. Vamos a empezar, como siempre, con un bosquejo, con un recorrido así un poco deprisa y corriendo por la biblioteca de Antonio Gamoneda, que tiene Antonio Gamoneda un sótano en su casa de León, cajas, bolsas, como ven, estanterías de metal atornilladas, donde guarda los libros para revisar. El purgatorio llama a ese lugar de penumbra donde guarda también, como ven, las cajas de galleta y las cestas de fruta. Tiene Antonio Gamoneda un desván allí en su casa de León, con suelo de madera, impoluto, al que entra, como ven, una luz blanca, lechosa por el techo, y donde van las cajas de los libros que ya no le interesan, o que ya no le interesan de momento. Porque, como los dioses piadosos, Antonio Gamoneda sube de vez en cuando a ese desván para hurgar en las cajas y bajar alguno de esos libros condenados. Es el primer infierno, que se sepa que está en la parte alta y no como el resto de los infiernos que, como saben, suelen estar abajo. Y tiene Antonio Gamoneda una biblioteca, El Paraíso, airosa y ordenada, que se extiende por los pasillos y va ocupando los cuartos y las distintas habitaciones de la casa, y llenándolas de libros. Y hay un trajín de cajas que suben desde el purgatorio hasta el infierno, o que bajan del paraíso al purgatorio, y que a veces se cruzan en los pasillos o se quedan en alguna habitación al lado de un radiador, y no sabe uno muy bien si son cajas de libros que suben o cajas de libros que bajan o cajas de libros que han quedado ahí para quedarse. El resto son los libros ordenados en general por orden alfabético, y una división cuando menos singular esta vez. Libros en lenguas peninsulares, por un lado, y libros en lenguas no peninsulares, por el otro. Y allí, lomos airosos, en medio, Antonio Gamoneda en su mesa, escribiendo, rodeado de sus libros favoritos y explicando con su sola presencia esos vecindarios a veces imposibles que uno encuentra en las bibliotecas y que solo explica cabalmente el lector. Buenas tardes, don Antonio Gamoneda, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy satisfecho de estar aquí, porque además de saludar a numerosos amigos antiguos y muy recientes de ahora mismo, pero todos amigos, me ha dado ocasión esto para pensar ciertamente sobre mi desordenado orden en relación con la biblioteca. Y bueno, no sé si sabrá dar de esto una conducta más aceptable. Para mí, desconfío de mí mismo, pero bueno. Que sepan que nos hemos visto hace unos minutos y cada uno hemos sacado un folio. Él ha dicho, traigo este folio preparado. Yo he dicho, yo también traigo el mío. Así que de ambos folios mal va a tenerse que dar para que no salga algo cabal. Me encantó, don Antonio, ese trajín suyo con los libros, esas cajas que me contó, que suben, que bajan, que se quedan a veces en medio de la casa y que no sabe uno si va para arriba o para abajo. ¿Sigue la cosa controlada? Porque esas fotos son un poco antiguas, pero no. Realmente, yo no sé si en la que dicen eternidad
se dará una clasificación más justa en cuanto a este. Yo creo que las nociones de infierno, purgatorio y gloria, quizá las hicimos juntos, ¿no? Es un montaje mínimamente conceptual que yo creo que surgió cuando Jesús Marchamalo estuvo en mi casa. Y digo que confío en que la clasificación para la eternidad, en su caso, sea más prudente que la mía, porque, querido Jesús Marchamalo, yo he perdido ya toda noción de justicia en cuanto a destinar al purgatorio, al infierno o a la gloria. Oiga, Teóricamente sí. Digo que me ha encantado, don Antonio, porque al final me echa a mí la culpa del asunto del purgatorio. Han visto perfectamente cómo dice, no, fue Marchamalo el que la lió con esto de los libros. No, es simplemente les dimos nombre a esa circunstancia tripartita de mi biblioteca. Pero yo creo que sí que lo hicimos entre los dos. Y yo lo conservo. No, eso está bien. Entonces. Lo conservo, pero dudando mucho de mi justicia distributiva en relación con los buenos, los malos. No sé si llegaré a inventarme también el limbo de los justos. De momento no existe. Bueno, hay un orden originario en esta biblioteca singular, que es este que ustedes están viendo. En esa etiqueta leerán lenguas peninsulares, porque la biblioteca está ordenada en lenguas peninsulares y lenguas no peninsulares. Peninsulares, por cierto, que es una marca de tabaco. ¿Se acuerda de los peninsulares? Sí, perfectamente. Me acuerdo de tabaco muy anterior a los peninsulares, incluso. Creo que no pude nunca acabar un pitillo de peninsular. Le prometía un par de sorpresas. Esta mañana estaba consultando en Internet, en YouTube, un vídeo suyo del año 78 en un programa que se llamaba Encuentros con las Letras. Hablaba de un libro que acababa de editar y no hacía más que fumar todo el tiempo, usted y el presentador, con cierta parsimonia, pero no hacían más que encender un cigarro detrás de otro. Y no sé si se aprecia, ahí se ve... Fumando todo el tiempo, don Antonio. Porque don Antonio es de estos escritores fumadores empedernidos, ¿no? Hace un momento ha salido... Estoy empedernido, pero moderado al mismo tiempo, ¿no? Y en cierto modo muy consecuente, porque también debo ser vocacionalmente un exfumador. He dejado de fumar 3 o 4 veces. ¿Qué mayor prueba de como diría yo, de propósito cierto de dejar de fumar? Repito, la operación. Si seguimos con su biblioteca, nos encontramos con esta estantería absolutamente airosa de libros no peninsulares, donde hay libros de Philip Roth, Proust, Rilke, Yourcenar, Camus. ¿Muy francés en sus lecturas, don Antonio? Bueno, sí, es cierto. Hay bastante carga de literatura francesa, de la buena y de la mediana. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que en los años en que yo me asomaba a la juventud, dejando ya atrás la adolescencia, ciertamente en España no había mucho que leer, pero yo contaba con un librero benemérito que, tanto de la Argentina, libros traducidos, como de otras lenguas por no sé qué conducto, siempre, claro, en la zona de ocultación, siempre en la pequeña clandestinidad de su librería, me proporcionaba libros. Y en
gran parte, hay que tener en cuenta que eran los años del existencialismo. Y hay una carga de Sartre, Camus, Maurois, en fin, el Largo, etcétera, y también, claro, de coetáneos no de lengua francesa, pero ciertamente son, por lo menos para aquella época, resultaron dominantes en mi biblioteca. Era la estantería de más interés. Entonces todavía mi biblioteca era manejable. Me contó una historia preciosa de un libro de Duras, Marguerite Duras, que regaló a una de sus hijas y que le cambió definitivamente la vida. ¿Cómo es? El libro de Marguerite Duras, que regaló a una de sus hijas, que ella después leyó, hizo una tesis doctoral, aprendió. Quiero decir que uno a veces no es consciente de lo que está regalando cuando regala un libro. Es cierto. Mi hija mayor, Amelia, pues tendría quizá 13, 14 años, cuando es cierto que mis hijas saqueaban con respeto mi biblioteca cuando les venía en gana, pero quizá yo la puse en la pista de ese libro o se lo di directamente, no lo recuerdo. Y el libro tuvo ciertamente peso en mi hija, porque sí, ella realmente en estos momentos ya, mi hija mayor ya no es ninguna niña, se ha convertido en un especialista de Marguerite Duras. De tal manera, bueno, acude a congresos, hizo su memoria de licenciatura, su tesis doctoral, más también ha traducido aquel libro precisamente, La siesta de Monsieur Andema, se ha publicado en España recientemente en una traducción de ella. Qué bien. Hemos estado viendo, me encanta que diga lo de mis hijos saqueaban la biblioteca porque no es el primer invitado que menciona este saqueo por parte de sus hijos. Luis Mateo el primer día Luis Mateo Díez nos hablaba de cómo su hijo Gonzalo había saqueado incansable su biblioteca y la había dejado como estaba actualmente. Hemos visto bibliotecas con fotos, sin fotos, con muñecos, sin muñecos. Hay bibliotecas con tejuelos y sin tejuelos. La biblioteca de don Antonio Gamoneda es una biblioteca con tejuelos, estos papelitos que con un número y una clave tienen alguno de sus libros. Bueno, hay que decirlo todo. Esto es así. Porque además es hermoso, pues hay que añadir sinceridad a la hermosura. Este fue un propósito que no fui yo el tejuelista, fue mi mujer, con una gran vocación, hasta que yo mismo desbordé esta vocación de orden y de tejuelismo de mi mujer, porque yo convertía esta ordenación que hay aquí, que claro, es un fragmento de una estantería, pero yo puse patas arriba, perdonadme sea la expresión, todo este bonito trabajo y ya simplemente los tejuelos añaden un cierto misterio al libro, ¿no? Sin duda. Al libro ilocalizable, por otra parte. Me encanta, si fuera una entrevista ya tendríamos un posible titular. Nunca fui tejuelista, que queda, me lo estoy imaginando en una doble página, reconozcan que es un titular cuando menos interesante. Me encantó esta balda suya, y creo que lo comentamos, hablaba de ella el otro día, porque
se parece mucho a mi misma balda. Yo una vez ordené mi biblioteca y llegué hasta la G, de modo que toda la A la tengo bien colocada y más o menos tenemos los mismos libros y más o menos los tenemos en el mismo orden. Los campos de Maxau, los olvidos y recuerdos de Ayala, un poco después también el Jardín de las Delicias, La cabeza de cordero, y hablaba de cómo los libros también hacen pasadizos entre unas bibliotecas y Y esta otras. es la letra A. Sí, sí, la letra Era. A. En este caso, sin tejuelos. Hábleme de esa nostalgia de la biblioteca del padre. Hay una biblioteca de su padre perdida en Oviedo, siempre recordada con nostalgia, desaparecida. Sí, en mi vida son importantes las bibliotecas inexistentes. En cuanto a la biblioteca paterna, sí, mi madre, ya viuda, se había trasladado conmigo, claro está, de Oviedo a León en el año 34 más o menos. Aunque no nos guste recordarlo, en el año 36 se produjo la guerra civil española y ocurrió que León y Oviedo estuvieron 3 o más años, porque hay que añadir también 1934 con las llamada y fracasada Revolución de Octubre de los mineros asturianos. En fin, la comunicación de León con Oviedo no se restableció hasta después de agotada la guerra civil. Y en la posguerra, ciertamente, mi madre y yo fuimos a ver qué quedaba de nuestra casa de la calle Melquiades Álvarez en Oviedo. No quedaba nada. Había sido concienzudamente saqueada, quién sabe por quién, y además es indiferente. Y, sin embargo, hay, claro, propiamente dos excepciones, es decir, dos representantes de la biblioteca de mi padre. La biblioteca de mi padre quizá no fuera muy extensa, porque en aquellos años, el primer tercio del siglo XX, las publicaciones no eran tan numerosas como ahora. Pero sí sé que tenía libros firmados por Valle Inclán, por Rubén Darío, en fin, por un etcétera importante. Muy bien, de esa biblioteca, excepcionalmente, yo recuperé un libro interesante, de un escritor quizá más olvidado de lo que convendría, de José Díaz Fernández. Y este libro extraordinario que yo recuperé estaba ciertamente dedicado a mi padre y es El nuevo romanticismo, un ensayo francamente oportuno, revolucionariamente oportuno en el orden del pensamiento en aquellos años 20 de la dedicatoria. José Díaz Fernández es autor de más libros, de 2 novelas que yo recuerde y de una crónica de la que mencionada Revolución Minera de Asturias de 1934. Bien. ¿Por qué recuperé este libro? ¿Qué pasó? Alguien de la familia de mi padre, tan lejano que no lo recuerdo,
hacia 1943 o 44, me localizó en una visita que yo hice a Oviedo. Seguramente fue aquella misma en que fui a ver el vaciamiento de mi casa de Melquiades Álvarez, y me entregó este libro. No me gusta ser mal pensado, pero claro, era un libro en aquel momento que quemaba las manos de quien los tuviera, que era un libro de un hombre perseguido y muy cualificado, que podríamos llamar espacio republicano, y como quemaba las manos de quien lo tenía, decidió entregármelo. De la biblioteca es propiamente ese libro, pero hay otro libro, claro, no es de la biblioteca, y sí, porque el autor era mi propio padre, pero quizá Jesús Marchamalo tiene posibilidad de hacer una entradilla a la aparición de este libro, bueno, que fue muy importante. Me encanta que nuestros folios acaben encajando, nuestras narraciones confluyan, ¿por qué no?, en este libro. Según explicaba la historia de este libro, recuperado de la biblioteca de su padre, recuerdo una cosa que cuenta en este libro, del que después hablaremos, Un alma lleno de sombra, una vez que en una carbonera, en el banco donde trabajaba, aparecieron unos libros peligrosos, y de nuevo le dijeron, hay aquí unos libros, y le dijeron, quémalos. No los quemó, y parte de la primera literatura rusa y francesa que leyó estaba en esa carbonera. Cuando estaba viendo el título de la conferencia, La biblioteca que fue una vez un libro, un título con cierta poética y que tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora. Este libro es un libro de Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda es el padre de Antonio Gamoneda, y este fue el único libro que trajeron en ese viaje de Oviedo a León, y durante mucho tiempo fue el único libro que tuvo en su casa, el único libro que conformaba su biblioteca, la biblioteca que fue una vez este libro en particular. Cuenta, y me parece precioso, cómo en este libro aprendió a leer. Sí, es cierto. De Oviedo a León, mi madre, triste y afortunadamente, trajo el único libro publicado en 1919 por mi padre. Mi padre murió en el año 32, y los que van del 19 al 32 fueron años en los que su vida tuvo que discurrir apartada de la creación literaria. Pero mi madre trajo el libro de 1919 pensando en el libro y pensando en su hijo, que era yo. Y efectivamente, llegó 1936, año, como he dicho, en esta desdichada guerra. Y el chiquillo que era yo, con 5 años cumplidos, pues aspiraba a aprender a leer en aquel año, cuando empezase el curso 1936-1937. Pero claro, las escuelas estaban cerradas. No había espacio para, al menos eso ocurría en León, no había, es que fue muy represaliado los maestros y profesores del sector de la enseñanza. Bien, bueno, fuese como fuese, yo no podía aprender a leer de una manera normal en la escuela. Entonces mi madre me pasó este libro, y yo, dándole la lata a ella y a quien pillase, qué letra es esta y qué ala es la otra, ¿no? Bueno,
¿Se lo imaginan ustedes bien? Aprendí a leer en este libro. No sé lo que tardaría, serían un mes, 2 o 4, no lo sé, sé que aprendí a leer. Pero claro, hay una circunstancia y la experiencia fue muy enriquecedora por 3 motivos. El libro para mí, que tenía la significación de orfandad, ciertamente, pero también llevaba consigo la comunicación de que mi padre había hecho una escritura que estaba impresa, que estaba en libro, que era vista por los demás. Pues bien, además de este interés que podríamos llamar afectivo o sentimental, ocurría que en mí, al aprender a leer en este libro, que es un libro de poemas, un libro de poesía, se dio en mí simultáneamente el conocimiento de la letra impresa, de la escritura, y el conocimiento simple, elemental, infantil de la poesía, de su condición de palabra rítmica. Algo me daba yo cuenta de eso, lo sé perfectamente. Y de que se trataba de un lenguaje que no era el lenguaje con el que se comunicaba a la vecindad habitual y normalmente. Bien, esta doble aparición, la de la letra impresa por una parte y la de la poesía reunida con la letra impresa, este descubrimiento infantil, yo pienso que me condenó felizmente a ser poeta. Bueno, a ser no más poeta de lo que soy, pero bueno, el que soy. Qué bonita historia, don Antonio, esta de la orfandad a través de un libro, ver a su padre en un libro con letra impresa y aprender a leer en este libro el lenguaje, al tiempo que aprendía el lenguaje poético. Voy a ver si lo leo bien, porque en ese libro había unos versos de los que habla en este otro libro suyo del que ahora hablaremos. Y claro, cuando alguien abre un libro donde está aprendiendo a leer y lee, si por sus altos vicios y sus bellos pecados en su alma pagana condenada a bogar, en la sombría barca de los desheredados, ¿quién lo podrá salvar? Pues es muy probable que uno acabe efectivamente siendo poeta. Me acordé el otro día de usted porque, bueno, esta es por cierto, una dedicatoria. A ver, el libro, Otra más alta vida, tiene 2 ejemplares. Ese ejemplar primigenio. Este ejemplar, sí, alguien me lo regaló. Es un ejemplar dedicado por mi padre. Exactamente. A Martín Masabeu. Masabeu, sí. Es una familia muy conocida de Asturias. Alguien en una librería de viejo, pues en fin, las bibliotecas se hacen y se deshacen. Y alguien en una librería de viejo localizó este libro dedicado a Martín Masabeu y firmado por mi padre, y me hizo ese magnífico regalo. Bueno, hace tiempo, pero yo le llamo recientemente, le digo recientemente, puede hacer 25 o 30 años, o sea, recientemente, no es el libro, vamos, no es el ejemplar en el cual yo aprendí a leer. Pero tiene una bonita historia, desde luego. Que digo que tiene una bonita historia este libro. Me acordé ayer de usted porque estuve en el estudio de un amigo, pintor, se llama Damián Flores, que está preparando una exposición sobre pintores. Reconoce en este tondo a la izquierda a ver si lo reconoce. Es Galdós, es Lorca Galdós y es Claudio Rodríguez. Muy joven. Claro. No, claro, ya puestos a sacarlo, lo sacamos joven. Claudio Rodríguez tiene un libro que se llama El don de la ebriedad
que es su libro, el libro. Ese libro de Claudio debe estar 4 o 5 veces en mi biblioteca. Lo tengo hasta en sistema Braille, por si acaso. Claudio fue un buen amigo, pero antes que nada fue un inmenso poeta, y lo era a los 17 años, algo realmente insólito y tan relevante como en el caso de Gambó, por ejemplo, ¿no? Porque no creo que ceda mucho la obra de los 17 años de Claudio ante la de Gambó. Un amigo muy querido, y muy queridos sus libros también, y especialmente el que hemos dicho, Don de la Ebriedad. Pero yo llegué, claro, Claudio llegó esto supongo que Don de la Ebriedad lo escribió Claudio aproximadamente en 1953 o 54, no puedo estar, aproximadamente. Entonces no es un libro, digamos, fundacional en mi biblioteca, aunque sea un libro muy querido, porque la historia de mi biblioteca, si Jesús Marchamalo me lo permite, él aludió antes a ello y me sirve de excusa. En 1945, yo tenía 14 años y mi pobreza y mi necesidad de ganar dinero, algún dinero, poco dinero, para aliviar la situación de mi madre, porque se habían interrumpido también la comunicación económica que podía haber de Oviedo a León. Bueno, y yo ingresé en el desaparecido Banco Mercantil en la condición y con la categoría de meritorio. Además, el meritorio tenía que hacer de todo, recados y luego méritos, es decir, aprender a llevar las cuentas, a realizar las operaciones. Y bueno, pues esto hacía que las jornadas fuesen más bien largas, de 12, 13 horas. Bien, sea como fuese, el hecho es que en una ocasión yo tuve que recolocar en el archivo del Banco Mercantil, 1945, finales de 1945, unos grandes paquetes de correspondencia. Y bueno, lo recoloqué, pero tuve que remover aquel inmenso archivo. Y detrás de uno de los paquetes removidos se produjo un hallazgo. Y ahora les cuento. Apareció envuelta en una doble hoja de periódico una pistola. Wow. Cargada. Y al lado 3, 4, 5, no recuerdo bien, tomos gruesos, forrados con una tela negra, y enseguida pude advertir, aunque yo creo que ya identificaba bien aquellas cosas. Sí, yo tenía 14 años largos. Estaba el sello de un Ateneo libertario. Allí había libros de Gorky, Dostoyevsky, Balzac, Zola, Eugenio Sue. Bien, fuese como fuese, yo salí con aquella carga de los 3 o 4 libros y la pistola. A ver qué hacía yo con aquello.
Nadie contestaba. Silencio absoluto. Nadie sabía nada. Lo vivo todavía, aquello. El silencio era espeso, se cortaba con un cuchillo. Nadie tenía que ver nada con aquello. ¿Ven? Por fin alguien debió ser el interventor, me dijo, quita eso de él. Y bueno, pues yo lo quité. Pero los libros me los fui llevando poco a poco a casa. Y ciertamente incrementaron muy seriamente mi dotación de lecturas. Hay una anécdota que si tenemos tiempo la cuento yo. Voy a apuntarme. Un poco anterior. ¿Qué pasó con la pistola, don Antonio? Nos tiene preocupados. No, porque no. Sí, bueno. La pistola anécdota, quedó allí y no supe más de ella, lo cual me hace pensar que alguien la retiró, porque yo la puse en el mismo sitio donde estaba. Si ven un interventor del barco mercantil, tengan cuidado, porque desde entonces parece ser que puede haber alguno armado, es una broma. Los libros yo me los iba leyendo. Mi madre vio que procedían de un Ateneo libertario, estaba el sello, y el miedo estaba generalizado en aquellos años, claro. Me los dejaba leer, pero luego los destruía. Entonces esa es una de mis bibliotecas transitorias, invisibles, finalmente. No es la única, pero quizá es la más importante de todas ellas. Es una bonita historia, esas bibliotecas que uno va... que digo que es una bonita historia, esas bibliotecas que uno va quemando o que va destruyendo según lo lee, esa biblioteca imaginaria. Claro, luego lo cuento muy rápidamente. Estas bibliotecas que yo digo transitorias también tuvieron un carácter no tan interesante como este, pero un poco antes. Vea, yo era un solo libro que por 20 céntimos se cambiaba por otro en una librería de viejo. Y así leí muchísimas, 20 céntimos. Es otra de las bibliotecas que primero son transitorias y luego son invisibles. La biblioteca invisible sí que es un bonito título. Le llamaban Toñín de pequeño. Esta es la cubierta de este libro que me van a permitir que les recomiende si gustan leer algo. La verdad es que es de las cosas suyas que más nos ha gustado. Es un prodigio la historia de su niñez, de ese niño al que llamaban Toñín y de esa letra que tienen ustedes a la derecha, siempre inextricable, singularísima, como ven, un poco intraducible también, de Antonio Gamoneda. En este libro cuenta muchas cosas que tienen que ver efectivamente con su aprendizaje de la lectura, con estas bibliotecas inexistentes de las que estamos hablando. Habla también de cómo aprendió a escribir en una pizarra pequeña que le daban con unas tizas de manteca que se llamaban, y habla de una vecina que le daba clase y con la que se comunicaban haciendo ruido con la escoba. Daban 2 golpes en el suelo, si el pequeño Toñín podía bajar, respondía con 2 golpes la vecina, y si no podía bajar, daba 3 y tenían que esperar un poco. Sí, esto... Lo he explicado regular. Sabe mejor que yo mis cosas. Perfecto, sí, los golpes de llamada podrían ser hacia el año 38, 39, puede que el 37 también. Aunque sí, yo pasé por la escuela pública, pero 3 o 4 meses, porque ya había aprendido a leer antes en el otro libro, y allí no tenían mucho más que darme. Entonces, yo dijera a mi madre. Y esta profesora mía, pues en alguna ocasión ya, si me dio un par de años clase, era
como ha dicho Jesús Marchamalo, vivía debajo de nosotros. Pues bueno, era una señora muy cariñosa y una vez, con el disparatado pero enternecedor pretexto, ella decía que el autor de aquel libro, que era Gustavo Adolfo Bécquer, eran las rimas de Bécquer, y había un retrato o reproducción de Bécquer en una edición barata. Ella decía, pero si se parece a ti, yo te voy a regalar ese libro. Y bien, el parecido fue causa de que, pues eso, hacia el año 38 o algo por el estilo, mi conocimiento y mi vivencia de la poesía se intensificase y acrecentase con Gustavo Adolfo Bécquer, al cual no le he sido muy fiel posteriormente, hay que decirlo todo. Hay muchas historias conmovedoras en este libro. Habla de este pequeño Teñín. ¿Cuántos años tenía aquí, don Antonio? ¿Se acuerda? Por ahí. Con No sus lo pantalones sé, cortos, las medias. Andaría por los 7 años. 7, 8 años. Estarían a punto de regalarme el libro cuyo autor se parecía. Como ven, no hay más que, vamos, no es que exagerara la vecina. Una de las historias más conmovedoras de este libro fue aquella vez que no tenía zapatos para ir al colegio y su madre tuvo que lijarle unos zapatos con un poquito de tacón de su abuela. Le tuvo que cortar y lijar los tacones y teñirlos de negros para que pudiera ir al colegio. Y todos los niños, jaleados por algunos profesores, se rieron de aquel niño que llegaba con unos zapatos de señora. Qué terrible historia, qué estremecedora historia. Sí. Historias que configuran en cierto modo la vida, aunque sea en un aspecto tan insignificante como ese, escapan a la bibliofilia y a la biblioteca, pero no escapan a los libros en concreto, no escapan a ese libro escrito por mí. Yo cuento esas cosas y cuento otras también. Si es posible, me gustaría, simplemente para hablar del crecimiento inicial de mi biblioteca y vigilando el reloj para no ser pesado, que es una de las cosas peores, contaría rapidísimamente que allá, si al año 43-44, es decir, antes de la lectura de los libros clandestinos del Ateneo Libertario, alguien, no sé qué, me habló, yo ya tenía 13 años, por ejemplo, me habló con entusiasmo de la segunda antología de Juan Ramón Jiménez, que la llamada colección universal de gloriosa y barata memoria, barata quiero decir por el precio, era poquito, el libro me parece que costaba 3 pesetas. Pero yo quería la segunda antología de Juan Ramón Jiménez. Entonces fui a la librería más importante de León y lo pedí. Lo pedí al dueño. El dueño me dijo, ¿y tú a tu edad, para qué quieres un libro de un autor de la anti-España? Yo me quedé así, un poco sorprendido. Y él dijo, no, tú te llevas esto. Y me daba un libro de un ultracatólico polaco, posiblemente, de nombre impronunciable, ¿no? Algo parecido a Lajos Tilay o algo por el estilo. Era un libro, pues ciertamente, publicaba muchos, joven, sé, casto, en fin, etc. Bueno, y el librero decía que yo me llevara aquello. Yo me escurrí como pude, y fui a aguas arriba, digo aguas arriba por la dirección del río Paralelo. Llegué a la librería, a otra librería pequeñita. Esa librería la regentaba y era de él
un padre agustino expulsado de la orden religiosa. Y este hombre, cuando le pedí el libro, me dije, ¿quieres de verdad ese libro? Y yo, sí, señor. Fue allí, sacó el libro, me lo dio, dice, ábrelo por cualquier sitio y lee en voz alta. Yo lo abrí por cualquier sitio y leí en voz alta. El poniente me invade con sus flores de oro, mientras largo y lento canta el corazón de todos mis amores, ahogándose así en la garganta. Al ver este oro en el pinar sombrío, me he acordado de mí tan dulcemente, que era más dulce el pensamiento mío que toda la dulzura del poniente. Oh, dulzura de oro, campo verde, corazón con esquilas, humo en calma. No hay en la vida nada que recuerde estos dulces ocasos de mi alma. Claro, no les extraña a ustedes, a mí me quedó aquello clavado. Era la primera vez que yo leía en alta voz en mi vida. Bueno, leería quizá con más nerviosismo que la memorización que he hecho ahora, por ejemplo, pero era la memoria. Bueno, el resultado fue que el padre Agustino, ex padre Agustino, cerró el libro y me lo regaló. A mí es un recuerdo emocionante y muy serio. Y muy bonito. Seguimos paseando por su biblioteca y es curioso, esta biblioteca ordenada por orden alfabético, tejuelista, como ven todavía, es curioso estos vecindarios que el orden alfabético a veces organiza sin querer en las baldas, por ejemplo en esta, donde está Baroja y Barral, que son una pareja que tiene una gracia. Mucho Cunqueiro en esta biblioteca suya, mucho Cunqueiro, el otro día nos hablaba Luis Mateo Díez de él, mucho Delibes y mucho Mateo, que coinciden también en esta balda de manera absolutamente milagrosa y maravillosa, y mucho Gil Albert y Gil de Viedma también juntos en esta balda de su biblioteca en virtud de este orden alfabético. Es curioso porque las bibliotecas al final tienen que ver, como decíamos al principio, con el lector. Es el lector el que explica estos vecindarios, es el lector el que explica estos caprichos. Sí, yo pienso que en cierto modo las bibliotecas vienen a ser una versión no solo bibliográfica, sino biográfica del lector. Hablan de su propia vida, de sus inclinaciones, de sus estimaciones selectivas, de sus preferencias. Y además, como hay trufando esa biblioteca, están estos casos memorables, como los que hemos hablado aquí, memorables, al menos para mí, claro. En cierto modo, la historia de una biblioteca es la historia de una vida. Si así es, mi actual biblioteca es un gran disparate, digo grande por el tamaño y el número. Luego en mi ánimo es un pequeño disparate. Yo quiero los libros. Hay una balda, esta que vemos, donde están algunos de sus libros. Y veo que tiene encuadernado uno, está por ejemplo el libro del frío. Esta edición, la roja, es la que yo tengo.
que es seguramente la primera que se publicó en Siruela. Está también ese libro Edad y está encuadernado que es un libro muy especial para usted, que se titula Descripción de la mentira. Yo no soy, a pesar de mi amor a los libros, no soy cuidadoso físicamente. No voy a decir que los maltrate, pero son tantas las noches que el libro se cae porque yo me duermo leyendo. Y bueno, digo que no soy cuidadoso ni que tengo cuidados especiales en relación con la consistencia física de los libros, pero sí tengo algunos que me han sido encuadernados pues por la vía de la amistad, pues, una señora, amiga, buena amiga nuestra. Yo creo que los que hemos visto aquí, 2 o 3 que hay encuadernados en este sector de la biblioteca, fueron regalos de ella. Tengo más. No hemos hablado de Dick Turpin, luego hablamos de él, pero vamos a abrir porque este es el despacho, el lugar donde trabaja, lleno cuando yo estuve de sobres y tarjetones, porque a Antonio Gamoneda le encanta escribir. Debo reconocer que siempre contesta las notas y las cartas que se le envían con una amabilidad decimonónica y que tiene pues este mundo de escritorio, de plumas, de papeles que manda a sus amigos y a quienes nos escribimos con él. Una pequeña parte de mi desorden, no se ve mucho. Pero sí, me parece que aquí no sale ninguno, pero como curiosidad también. ¿Qué busca? Y como no estorban a los libros. Tenemos esta foto más grande, ¿nos sirve? Por aquí. ¿Qué buscaba? Aquí. Bueno, empiezan a aparecer cosas raras. Mira, por ejemplo, aquí. Señala a ver, que tengo yo un instrumento sí. Africano popular, desconocido para mí. Y luego, pues, que hay más cosas. No las vemos por aquí, pero tengo fósiles, insectos y alguna cerámica tirada para, en fin, muy en contra de los que serían los deseos naturales y que agradezco pero que no entiendo. De mi mujer, por ejemplo, de que yo tuviera las cosas en su sitio, no. Que no sé si por ahí. Aquí había, me parece que todavía había un montón de cajas de las que fueron subiendo, de las últimas que fueron subiendo al infierno. O sea, subir al infierno, ustedes ya me entienden la expresión de cómo había. Y bueno, por fin se logró que desaparecieran esas cajas de ahí, pero estaba relativamente bien mi cuarto de trabajo ese día, sí, no era tan disparatado como ese abrigo es mío, como está ahora mismo. Y esta bolsa creo que se la llevé yo, o sea que lo demás lo tiene usted impecable, vamos. Tiene un ex-libris, Antonio Gamoneda, que ven tan bonito aquí, pero hace años que se secó la tinta del tampón, de modo que ese tampón no sé de qué año será, pero vamos, quiero decir que la tinta lleva al menos 10 o 15 años seca, con lo cual tampoco pudimos sacar ninguna impresión y parece ser que tampoco debe ponerla mucho en los libros, ¿no? Bueno, claro, mientras duró la tinta. Esto es así. Sí, habrá muchos con el ex-libris puesto. Es simplemente un juego imitando
una letra más bien en términos paleográficos imaginarios. Digo, bueno, ahí está mi apellido y es gracioso, está hecho en un relato de ocio por un pintor amigo. Y claro, mientras duró la tinta, pues yo ponía el Slibri, pero se acabó la tinta. Y claro, ustedes dirían, bueno, eso tiene remedio. Y dentro de las prisas con que yo ando, no se sabe para qué, pero bueno, ando con ella, estoy con ella. Pues yo no tengo tiempo para buscar tinta para el tampón. No les extrañe. Yo siempre tengo algo que hacer que me parece que es más importante que la tinta del tampón. Y así vamos, pues 8 o 9 años. He estado tentado de remediar este asunto suyo con la tinta y traerle un tampón para que pudiera usar el Slibris, pero de repente he dicho, pues tampoco, porque a ver si tenemos aquí una alteración cósmica como consecuencia de haber interferido en los tempos de la tinta. Háblenos de Dick Turpin, que es uno de los deberes que tenemos pendientes y vamos a dar ocasión a nuestro público si alguien quiere para que comentar o formularle alguna pregunta. Pero antes cuéntenos esos tebeos que le prestaban de Dick Turpin, un vecino suyo, si no recuerdo mal, y esa nostalgia también que tiene de aquellos tebeos de Dick Turpin también inexistentes. Cierto. Claro, hay dos vertientes de las publicaciones para chiquillos de mis años de chiquillo. Una eran los semanarios que apenas no recuerdo más que dos, aunque debían ser, aunque había más, sí, había más, pero yo no lo recuerdo. Recuerdo uno que era, digamos, el de circulación más oficializada, que se llamaba Flecha, se llamó primero, pero había otro que se llamaba Pelayos. Eran ambos tebeos de circulación de estas agrupaciones políticas. Y cuando el régimen decidió la reunificación, también se reunificaron los tebeos. Entonces pasó a llamarse Flechas y Pelayos. Bien. Bueno, Flechas y Pelayos no me gustaba mucho. Yo creo que no me gustaba simplemente porque no estaba demasiado bien hecho. Y había otro, este era más bien, yo pienso que podía estar financiado por la Iglesia, es posible. Se llamaba Chicos. Digo que pudiera ser porque desde luego siempre de aquellos tebeos que recuerdo muy poco, siempre había una distinción en el Flechas, en el Pelayos, en el Flechas y Pelayos y en el Chico. Pero siempre había buenos y malos. Bueno, esa era una de las zonas de literatura infantil. Y luego ya estaban pues los antecesores del cómic, que ya eran historias completas, breves, pero con viñetas, de Juan Centella, un hombre hercúleo, de otro Superman que no recuerdo el nombre
ahora mismo, Ciclón se llamaba. Y, estos ya eran, ¿cómo diría yo? Estaban de manera menos polarizada en buenos y malos, pero sí eran unas publicaciones desacertadas también, porque todas estaban orientadas a la representación de la violencia, de la lucha, en la cual naturalmente vencía quien tenía que vencer. Es una zona, la de las publicaciones infantiles, que yo la pasé, pero la abandoné muy pronto, no porque yo fuese tan listo como para darme cuenta de que no tenía muchos quilates aquella lectura, sino quizá porque estaba atrapado ya por el interés de los libros más cargados de letra, que eran pues esos de los cuales hemos hecho un poco de historia. Pues que sepan que la otra vez que estuve en su casa, hace ya tiempo, hace un año, era invierno, nevaba. Lo que andaba entonces buscando era esos libros de Dick Turpin que decía que no sé dónde están, que he perdido y que me da una rabia que no se puede imaginar. Sí, esos no eran antecedentes del cómic. Estos ya eran páginas, cuadernillos de letra, pero páginas compactas. Y había varios héroes: Nick Carter, La Sombra, Buffalo Bill, Bill Barney. Bueno, eran muchos. Pero los de Dick Turpin eran libros que me gustaría encontrar, porque ciertamente ahora, no entonces, pero yo ahora soy consciente de que se trataba de libros para chicos y para una primerísima juventud, bien construidos. Dick Turpin tenía, además Dick Turpin se supone que tuvo existencia histórica real, no sé si exactamente con este nombre, pero el novelista sí se inspiró en alguien a que en Inglaterra ahorcaron finalmente. Y la leyenda dice que era por el delito de abigeato, así, robar caballos. Supongo que caballos principalmente, aunque la noción pueda extenderse también a las reses y demás. Pero la contrahistoria o la contraleyenda dice que fue simplemente porque robó gallinas. Sea como sea, Dick Turpin y sus compañeros, Peter, el rojizo irlandés, Batanero, una especie, un mulato, un manumiso, su yegua velocísima, y el espacio evocado en aquellos cuadernos se correspondía con buena escritura, con una escritura interesante. Muy lejana ya para mí. No sé si tengo un par de cuadernillos o 3 sueltos, nada más, y unos centenarios, pero que me gustaría. También pasé esa edad, esa etapa. Llevamos hablando, don Antonio, 1 hora y 5 minutos. Siempre solemos ser rígidos con el tiempo.
Siempre les ofrecemos la posibilidad, si quieren, de formular alguna pregunta, de hacer algún comentario, y les invitamos que si quieren alguno de ustedes comentar algo, preguntar algo, pues que aprovechen este momento, les llevamos un micrófono enseguida, y si no tienen nada que decir, vamos a dar un tiempo, que siempre la primera pregunta tarda más en salir, pero luego enseguida nos surgen las demás. ¿Y qué le iba a decir? Tengo dos tratos que ofrecerle. ¿Quieren que sigamos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, seguimos 5 o 7 minutitos más, porque tenía un trato que ofrecerle. He traído su último libro, Canción Errónea, y he señalado dos poemas. Uno, sé que es uno que le gusta a usted, y otro es uno que es el que me gusta a mí. ¿Cuál nos lee? ¿El suyo o el mío? A ciegas, claro. ¿Cuál quiere? Que digo que sé que este de aquí es el que le gusta a usted. Uno que empieza diciendo No, un a mí no me desconocido. gusta ninguno, ¿eh? Hombre, ¿cómo que no? La última vez le dije, bueno, es verdad, vamos a explicarlo todo. La última vez le grababa yo para la radio y le dije, elíjanos un verso, regálenos. Soy así le dije, regálenos un verso de su libro y anduvo dudando, pero al final nos seleccionó este. Un desconocido habita en mí, agoniza y para agonizar utiliza mi corazón. Por eso le decía que sé que este de alguna manera le gusta. A mí el que me gusta es este. ¿Nos lo lee? ¿Le parece? Sí, Página no. 21, Canción Errónea. Es el último libro de Antonio Gamoneda y este es un poema que me gusta a mí. O sea que, claro, siempre Me está asustando. las aguas vuelven a su cauce. En este caso, las aguas bibliotecarias vuelven al que es mi único y estrecho cauce. Claro, mi querido compañero de mesa es el instigador, claro. Pero, claro, yo acabo de perder lo que íbamos a leer. ¿En qué página? Le ayudo, don Antonio. Estaba en la 21. Menos mal que lo he mirado. A ver, es la página 21. ¿Así? Bien, vamos a ir, vamos a ir. Bueno, aunque la poesía no es cosa para explicar, y yo no la voy a explicar ciertamente, pero sí a veces se puede decir algo y se da la circunstancia que Jesús Marchamalo ha elegido un poema en el cual yo me dirijo a otro poeta, un poeta real, amigo mío, con muchos libros publicados, pero es hombre que, teniendo una gran calidad, sin embargo, no se proyecta él a sí mismo. Es hombre que, por decirlo así, se recluye en la provincia y no se da a ver y, por tanto, no es demasiado conocido en la escena literaria, lo cual puede no ser un mal destino, ¿eh? Pero digamos que este poeta y yo estamos en situación de discrepancia, lo van a notar ustedes. Yo intuyo en una especie de pensamiento impensado que es mi escritura, y claro, no es solamente una manera mía, es una manera colectivizable. Pero los resultados de los cuales soy consciente pasado el tiempo, yo sé que discrepan de los resultados espléndidos, por otra parte, de Gaspar Moisés Gómez, que es el poeta a quien está dirigido
lo que les voy a leer. Huyes de ti para alcanzar verdades que no existieron nunca. Hablas de un ave que atravesó tus sueños. Te engañas. Tú, aun no siendo, eres su única realidad. La rosa es bella, ¿y para qué? Así son tus grandes, tus inútiles preguntas. Ignorar para ver, dices también. Pero ¿qué ver? Tan solo lograrás que ardan tus ojos. Compréndelo. No existe más que una palabra verdadera. No. Muchas gracias, Antonio Gamoneda, por acompañarnos. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero de su lista o de la mía? ¿O vamos al bolo del tintero, que tenemos un problema que ustedes conocen? ¿Hemos contado todo lo que traíamos? Bueno, no, pero pues, es imposible. Quiero decir que yo que tengo un papelillo de nada aquí, pero claro, nos falta una recapitulación que he hecho yo con palabras sueltas y que abarca pues 75 años o más. O sea que, ¿cómo se va a contar Tiene toda la razón. Una biblioteca? 75 años de bibliotecomanía. Bueno, esta foto no quería irme sin mostrársela. Es la foto del jardín de Gamoneda. Ese día que tuve la fortuna de estar en su casa, que nevaba, un día precioso, y me encantó esta, iba a decir melancolía, seguramente usted tenga otra palabra para definirlo, que se veía a través de la ventana y a través de la cual se contemplaba este preciosísimo jardín que tiene. Mañana, última sesión de este ciclo de bibliotecas de escritores dedicado a la biblioteca de Javier Marías, titulada Conrad y los soldados de plomo. Una biblioteca, como vemos, llena de libros, hemos visto ya alguna llena de libros también, llena de cartas, fetiches, retratos de Conrad, muñequitos, esos soldados de plomo que colecciona. Esta máquina de escribir, mañana nos lo contará, saben que frecuentemente pone un anuncio en el periódico por si alguien todavía tiene una máquina del mismo modelo porque no puede escribir en otro sitio, Javier Marías, que nos acompañará mañana para hablarnos de esta biblioteca suya, ya digo, llena, como ven, de libros ingleses, sin camisa y de todo tipo de fetiches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias a quienes nos han acompañado a través de la página web y gracias muy especiales a don Antonio Gamoneda por acompañarnos y por contarnos estas historias de sus libros. Gracias.